comienza con esta lectura que acabamos de hacer, es decir, el momento en que inicia Jesucristo el llamado ministerio público. Sale después de 30 años de ocultamiento, hoy sale con el bautismo a su ministerio público, anunciar el reino, y Marcos lo inaugura, ese ministerio público, recibiendo el bautismo de manos de Juan el Bautista, de manos de Juan. El momento en que aparece Jesús recibiendo el bautismo de Juan es un momento en el pueblo de Israel de mucha incredulidad, el silencio de Dios. Hacía muchísimos años que no aparecía un profeta, alguien que hablara en nombre de Dios. Dios estaba como cerrado para el pueblo de Israel. Estaba muy lejano. Así sentía el pueblo de Israel dentro de su crisis religiosa, que Dios se había callado. No había enviado más profetas a anunciar el reino, a anunciar la palabra de Dios. Todo estaba como en una especie de silencio, de incomunicación del pueblo con Dios. Y aparece la figura de Juan el Bautista, lo llamado el precursor. Juan preparó el camino del Señor, así siempre entendió su misión. Detrás de mí viene alguien que es más que yo, que ni siquiera soy digno de inclinarme y desatarle sus sandalias. Es necesario que yo mengüe y él crezca. Son palabras que los evangelios le atribuyen a Juan el Bautista. Su misión, preparar el camino para que el enviado de Dios, el que tenía que recibir el Espíritu de Dios, pudiese transitar ese camino, y esa persona era Jesús. Lo que no esperaba Juan el Bautista es que Jesús se presentara a recibir el bautismo de él. ¿Cuál era el bautismo de él? Predicaba: el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse. El reino de Dios está cerca. Y se inaugura con la venida de Jesús. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados. Y como un signo de purificación, se fue al Jordán, y allí todos los que escucharon, multitudes, escuchaban la predicación de Juan, acudían al río Jordán a recibir ese baño que era simbólico con el agua de la purificación de los pecados, porque se habían arrepentido de los pecados. Ese era el bautismo de Juan, hasta allí. De manera que cuando Jesús se presenta en la fila, Juan no se esperaba. Yo creo que ni se dio cuenta, porque el Evangelio de Mateo hace un diálogo allí que le dice: tú aquí, yo soy el que tiene que ser bautizado por ti, no yo bautizarte a ti, pues yo no soy digno ni siquiera de desatarte las sandalias de tus pies. Y escucha de parte de Jesús: no, tú tienes que cumplir la voluntad de mi Padre. Si estoy aquí es por solidarizarme con este pueblo arrepentido de sus pecados. No tengo pecado, es verdad. No tengo necesidad de este bautismo. No tengo necesidad. En el fondo, es el Hijo de Dios, mi predilecto, como va a abrirse los cielos y escuchar la gente esa palabra de Dios. Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, en quien me complazco, Y la paloma es la revelación de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que invade todo el ser de la persona de Jesús, para que pueda Él, el Hijo de Dios, transmitirnos ese mismo Espíritu. Por eso Juan va a decir:
yo los bautizo con agua. Es un simple gesto de purificación del pecado. El que viene, Él, el Hijo de Dios, los bautizará con fuego, con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, que transformará su vida totalmente. Y es aquí donde tenemos que hacer relación a nuestro bautismo. Nuestro bautismo es el bautismo de Cristo. Cuando somos bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad. Yo te bautizo, Ricardo, Pedro, Juana, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es Dios mismo, uno y trino, que viene y se posesiona de nuestro ser, dándonos el Espíritu Santo. Ya lo había anunciado el Señor. El que escucha mi palabra y la pone en práctica, mi Padre lo amará. Mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. El que no me ama no va a cumplir mis palabras. Mi Padre y yo no vendremos a Él. No lo dice así, pero se infiere, se deduce de las palabras del Señor. Por eso más adelante, ¿y cómo Dios Padre e Hijo viene a mí? Según la promesa de las palabras de Cristo. El Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, será el que les enseñe a guardar todo lo que yo les he mandado guardar. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Somos bautizados en el Espíritu de Cristo. Ese Espíritu que debemos avivar en nuestros corazones es el que nos hace comunicar solidaridad, porque es el espíritu de amor, solidaridad con el hermano. Es el que nos hace insuflar esperanza en el que está abatido, desesperado, desconsolado. Ese es el espíritu que la iglesia necesita. Si al cristianismo le quitamos la vida en el espíritu, no deja de ser, se acaba. No deja de ser el recuerdo de un hombre que pasó por Galilea y Judea, predicó una doctrina, no deja de ser un personaje del pasado. Y la iglesia de esa manera no deja de ser, no es otra cosa que cualquier organización. Una organización con unos principios, con unas bases doctrinales, como cualquier ideología, no deja de ser eso. Lo que nos diferencia al cristiano es que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Espíritu de Dios que nos hace vivir el Evangelio, convertirnos en el Evangelio, para poder dejarnos mover por Él, para amar, para practicar el amor como se debe, la esperanza y la caridad. Fe, esperanza y caridad, confianza en Dios. Eso no lo da esta cabeza, eso nos lo da el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones desde nuestro bautismo. Gran peligro siempre de la iglesia es pensar que organizándonos, cuadrando la pastoral, estrategia para ganar adentro. Eso el Papa Francisco en sus últimas intervenciones, muchas de sus últimas intervenciones, nos ha puesto eso en evidencia. No es por allí, ese no es la misión, no es el fin, no es la iglesia de Jesucristo, el estar buscando estrategia, vamos por aquí, vamos por allá. La planificación pastoral, sí, pero si no está detrás el Espíritu que anima al fiel, al bautizado, al Hijo de Dios, no sirve para nada, no va a funcionar. Son hombres y mujeres que verdaderamente se dejan arrobar y llenar y actúan según el Espíritu. Esas son las personas que hacen crecer nuestra iglesia, que hacen crecer la fe en Cristo y la fe en la iglesia. Es el testimonio de vida lo que hace en definitiva. Y a eso estamos llamados todos por el bautismo.
Somos hijos adoptivos de Dios, con todos los derechos de llamar a Dios papá, porque hemos recibido el Espíritu Santo. Lo dice San Pablo. Los que han recibido el Espíritu Santo son y se llaman hijos de Dios, porque lo somos. Justamente en el bautismo recibimos ese Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, que fue derramado en su corazón por ser hijo de Dios y a nosotros nos ha transferido esa habitación del Espíritu Divino, el Espíritu Santo, en nuestros corazones. Por eso a los bautizados, dice Pablo, podemos gritarle y llamar a Dios Abba, papá, por ese derecho que nos da el ser bautizado en el Espíritu Santo. Hagamos pues realidad lo que hemos recibido. Dejemos que el Espíritu Santo invada nuestra vida, nuestro corazón, de amor al Evangelio, de amor al seguimiento de Jesús, para poder ser para esta sociedad incrédula, desesperanzada, que no sabe hacia dónde va, poder ser testigo del amor de Jesucristo en nuestro mundo, en nuestra realidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.